una CEO mexicana de 48 años, entró en su propio hotel de lujo y le dijeron: estamos completos, solo huéspedes registrados. Ella no protestó, hizo una llamada breve y todo cambió. No buscaba atenciones especiales, ni un recibimiento ostentoso, ni luces, ni cámaras. Solo una lave, una habitación silenciosa y una noche de descanso antes de una reunión del consejo a la que, en principio, no tenía intención de asistir en persona. Pero cuando Laura Quintana cruzó las puertas giratorias de cristal del Hotel Real Encino, nada ocurrió como ella esperaba. Entró con esa serenidad propia de quien no necesita demostrar nada. Sus zapatos planos de cuero no hacían ruido sobre el mármol. Su pantalón de lino perfectamente planchado no llamaba la atención. Y su blusa de seda color marfil, impecable, pero sin adornos, transmitía más elegancia que cualquier joya. Llevaba una mochila de piel gastada al hombro, sin asistente, sin guardaespaldas. Parecía una huésped común, o alguien intentando parecerlo detrás del mostrador, una joven recepcionista. Mordía con distracción la punta de su bolígrafo. Sus uñas, largas y brillantes como espejos, golpeaban rítmicamente el teclado. Alzó la mirada y esbozó una sonrisa automática, de esas que ya vienen acompañadas de un no antes de pronunciarse. Laura respondió con una sonrisa educada, su sello habitual. Sí, a nombre de Quintana. Laura, los dedos de la chica repiquetearon por las teclas, pero pronto se detuvieron. Frunció el ceño, sus labios se tensaron. No aparece ninguna reserva con ese nombre. No hay problema, siempre hay una suite bloqueada para mí, respondió Laura, con calma. La recepcionista ladeó la cabeza y cambió ligeramente el tono, esa mezcla de cortesía fingida y firmeza. Me temo que estamos al máximo de capacidad esta noche. Solo podemos recibir huéspedes con reservación confirmada. A la sonrisa de Laura se mantuvo, aunque el aire en el vestíbulo se volvió más pesado. Sus ojos se desviaron hacia la placa dorada detrás del mostrador Hotel Real Encino, propiedad Quintana. Su nombre no solo estaba en los registros, estaba grabado en cada pared. Soy una huésped, dijo en voz baja, y, más que eso, soy la dueña de este hotel. La recepcionista parpadeó, sorprendida apenas un segundo, como si Laura acabara de decir que era ministra de Estado. Después, sus labios se curvaron con incredulidad. ¿Usted es la dueña del Encino? Laura asintió con tranquilidad. La chica se inclinó hacia el teléfono de escritorio. Voy a tener que llamar al gerente. Agaló al otro extremo del vestíbulo. Una pareja con chalecos de golf la miró de reojo. Un hombre recostado junto a la chimenea ladeó la cabeza. Laura percibía ese cambio. Lo reconocía bien en las miradas cargadas de juicio. Esa sensación muda que decían debe estar mintiendo. Y ya sabemos qué tipo de persona es. Pocos minutos después, un hombre delgado, con corbata torcida y un portapapeles en mano, salió apresurado por una puerta lateral. Su placa decía en gerente asistente, Julio Ramírez. Apenas se la vio, su expresión adoptó un entusiasmo forzado. Buenas noches. ¿Hay algún inconveniente con su reserva? Dice ser la dueña del hotel, anunció la recepcionista, un poco más alto de lo necesario. Julio vaciló. Laura mantuvo sus ojos fijos en él. No lo digo, lo soy. Mi nombre es Laura Quintana. Lo encontrará en cada reporte trimestral y en cada memorando del Consejo de Administración. Solo estaré aquí por una noche. Existía una suite reservada en el bloque de propietarios. Guaya o lo sabía. Julio se acomodó las gafas con torpeza. Claro, solo deme un minuto por favor. Se giró, murmurando algo por su radio portátil. Laura no se movió, no alzó la voz ni mostró impaciencia, pero el aire en el vestíbulo parecía más denso con cada segundo. Entonces aparecieron dos guardias de seguridad, no agresivos, pero estratégicamente posicionados. Uno se plantó cerca de los ascensores. El otro, junto a la barra de café. La mirada de Laura no titubeó, aunque dentro de su pecho algo ardía. No era solo por no ser reconocida, era porque, para ellos, no encajaba allí. Podría haber mostrado su identificación, podría haber enseñado correos, documentos notariales, incluso fotos de la inauguración de hace 5 años, pero en lugar de eso, dio un paso atrás, sacó su teléfono y marcó un número. Era todo lo que necesitaba, aunque en el fondo sabía que esto no se trataba de una reserva ni de un simple error administrativo. Era algo más profundo, y los que estaban presentes estaban a punto de descubrirlo. De la manera más incómoda posible, Laura no caminaba de un lado a otro, no suspiraba, no miraba la hora ni sacaba su teléfono para grabar, como quizás otras personas
habrían hecho en su lugar. Simplemente permanecía allí, quieta, en la esquina junto al pilar de mármol veteado, con el celular todavía en la mano, esperando con una calma que parecía tallada en piedra. La llamada había durado apenas 26 segundos. No necesitó explicar nada. No alzó la voz, solo dijo con precisión su ubicación, su nombre y una frase que bastó para encender todas las alarmas. Se me ha negado el acceso a mi propia property. Necesito que esto se resuelva de inmediato. Después esperó, inmóvil, como si el tiempo no le importara. La recepcionista seguía presionando las teclas con la misma insistencia absurda, como si de repente la pantalla pudiera alterar la realidad. Julio Ramírez, el gerente asistente, regresó con una carpeta rígida bajo el brazo. Parecía inquieto, pero al verla aún allí, serena, trató un tono diferente. Señorita Quintana, pronunció ahora su apellido con cuidado, casi con respeto. Creo que ha habido un malentendido. Solo queremos verificar algunos datos. Laura lo interrumpió con suavidad, sin levantar un ápice la voz. Verifiquen todo lo que deseen. Yo no me mover. Julio desvió la mirada hacia el guardia de seguridad apostado junto al ascensor, quien tampoco se movió. El personal parecía atrapado en un extraño punto muerto. No sabían si escalar la situación o disculparse, y ninguna opción se sentía segura. Laura percibía cada mirada. 3 mujeres sentadas cerca del ventanal cuchicheaban, ocultando sus labios tras sus manos. Un joven sostenía su laptop apenas abierta, fingiendo concentración, pero su oreja estaba claramente orientada hacia ellos. Incluso el portero había dejado de saludar, como si no quisiera atraer ninguna atención, y entonces lo vio. La recepcionista, creyendo pasar desapercibida, deslizó un dedo por su teléfono oculto bajo el mostrador, desplazándose rápido, buscando, probablemente googleando su nombre, quizás sin esperar encontrar nada relevante. Laura hubiera sonreído ante lo ridículo de no ser tan predecible, porque era siempre igual en el aspecto que se ve, el poder que se supone que no coincide, el liderazgo que no se imagina en alguien. Como ella en su piel morena, su cabello texturizado, recogido en un moño impecable, sin bolso de diseñador, sin joyas ostentosas, no encajaba con la imagen mental que tenían de una dueña de hotel. Y ahí estaba el problema. Eso era lo que realmente dolía, no el rechazo en sí, sino la familiaridad del desprecio. Recordó entonces otro vestíbulo, muchos años atrás, en Guadalajara. Tenía 28 años, recién nombrada vicepresidenta, con unos tacones que le provocaban ampollas y un traje 2 tallas más grande, porque era lo único que podía pagar. La seguridad la había seguido con cautela desde el momento en que entró. La única razón por la que no la expulsaron fue porque el CFO bajó personalmente a recibirla. No había olvidado aquel día. Y sin embargo, 2 décadas después, allí estaba de nuevo, teniendo que demostrar quién era, en un edificio donde su nombre estaba grabado en los documentos de propiedad. Laura suspiró muy suavemente, sus ojos recorriendo la habitación. A ningún gesto de disculpa, ningún reconocimiento aún. Solo el reloj marcando el paso de los minutos y la gente esforzándose por no mirarla directamente. Y entonces el ascensor sonó. 2 hombres salieron, uno con un traje gris perfectamente planchado y un portapapeles en mano, el otro con un suéter corporativo. No parecían parte del personal regular. Se movían con la determinación de quien llega a apagar un incendio. A Laura lo reconoció de inmediato. En Ernesto Fuentes, vicepresidente regional, y Marco Ruiz, gerente de distrito. Ahora eran sus rostros los que reflejaban un atisbo de pánico en Ernesto. Cruzó el vestíbulo a pasos largos, asintiendo apenas a Julio sin detenerse. Señora Quintana, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Acabamos de recibir la llamada. Marco lo seguía, respirando con agitación. Estamos resolviendo esto en este mismo momento. Julio intentó hablar, pero Ernesto lo fulminó con una mirada cortante. La recepcionista, pálida como una hoja de papel, se quedó inmóvil, los ojos bien abiertos. Fue en ese instante cuando realmente comprendió quién estaba frente a ella. Dio un paso atrás, casi imperceptible. La suite 1200 ya está preparada, dijo Marco, revisando frenéticamente su tablet. El conductor será reprogramado para llevarla donde necesite mañana por la mañana. Su bandeja de frutas habitual y el expreso que siempre solicita estarán listos. Laura esbozó una sonrisa. Mínima, gracias, respondió con calma, pero sus ojos seguían observando cada reacción. Quería presenciarlo, cómo cambiaban las posturas, cómo se transformaban los tonos,
cómo el poder entraba por fin en la habitación. Porque no era lo mismo ser ignorada cuando no sabían quién era, que serlo, aún sabiendo perfectamente quién era. Marco tomó a Julio del brazo y lo llevó a un lado, su voz baja pero severa. Ernesto ya hablaba por teléfono, usando frases tensas sobre protocolos de recursos humanos y conducta inapropiada del personal a la atención, antes dirigida hacia Laura. Ahora rebotaba dentro del equipo como una bola de pinball, golpeando a todos con un pánico silencioso. Laura no cruzó los brazos ni alzó la barbilla en un gesto de victoria. Simplemente caminó de vuelta al mostrador de recepción, sus pasos suaves resonando en el mármol, y dejó su teléfono sobre el mostrador. Tomaré la suite del piso 12, dijo, con un tono parejo, firme, la misma configuración de siempre, por favor. Envíen a alguien para confirmar que está impecable. La recepcionista abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Laura ni siquiera esperó a que lo intentara. Giró el rostro hacia Ernesto. Ya estoy registrada. Acabo de finalizarlo, respondió él, hojeando su portapapeles. Tendrá 2 tarjetas llave y un informe completo del incidente en cuanto llegue al ascensor. Vienen. Y el resto. Ernesto asintió. Sin dudar, ya hemos emitido una notificación para todo el personal del sitio. El equipo de auditoría corporativa ya estaba en alerta. Todo el personal actual debería someterse a una recertificación urgente sobre protocolos de atención a huéspedes. Y las acciones disciplinarias comenzarían esa misma noche. Laura observó a la recepcionista, que ahora se mordía nerviosamente el interior de la mejilla. Sus uñas acrílicas repiqueteaban contra el borde del escritorio, pero el ritmo había cambiado. Antes era relajado y mecánico, ahora era un tamborileo ansioso, casi tembloroso. «Hablarás con ella», dijo Laura con un tono parejo, sin elevar la voz. Ernesto se aclaró la garganta antes de responder. «Sí, señora, en privado. Y con usted presente, si lo permite». Marco parecía dispuesto a añadir algo, pero Laura levantó una mano deteniéndolo. «Yo también hablaré con ella». «No ahora». Después de haber descansado, Ann tomó las tarjetas llave, asintió una sola vez y caminó hacia el ascensor. Las cabezas se giraron discretamente a su paso. Algunos huéspedes susurraban en voz baja, otros solo seguían su silueta con los ojos, pero nadie se atrevió a dirigirle una palabra. Las puertas del ascensor se abrieron, y mientras se cerraban, detrás de ella, Laura alcanzó a ver a Julio, rígido cerca del mostrador, con gotas de sudor marcándole la frente pese al aire acondicionado. Ann, en el piso 12, su suite olía a una mezcla ligera de limón fresco y eucalipto. La bandeja de frutas estaba colocada junto a la ventana, las cápsulas de expreso organizadas con precisión junto a la máquina, y sobre la mesa, una tarjeta escrita a mano, con sus iniciales la esperaba, aunque el servicio había sido, evidentemente, apresurado. Laura recorrió la habitación con lentitud, como si la inspeccionara, no solo en busca de limpieza, sino de algo más profundo, actitud, cuidado, respeto, la prueba de que alguien allí todavía se preocupaba por la experiencia que ella misma había diseñado años atrás. Ann, porque este hotel no era solo un negocio, era su historia personal. Recordó cuando tenía 33 años, presentando su proyecto a un banco en Querétaro, que prácticamente se burló de ella. Apenas escucharon su propuesta, le ofrecieron condiciones de préstamo desventajosas, casi desafiándola. Y sin embargo, lo logró. Ann, y ahora, casi 2 décadas después, de pie en una de sus propias suites penthouse, todavía tenía que demostrar que merecía estar allí. Ann, su teléfono vibró en un mensaje de su asistente. Todo en movimiento. «Avísame si quieres preparar una declaración para los medios». Laura se detuvo. Podría haber hecho público el incidente con un solo mensaje en redes. Habría sido viral antes del amanecer. Una entrevista y los titulares se escribirían solos. Pero esa noche no se trataba de eso. No era rabia, no era venganza, era respeto. Y como ese respeto, demasiadas veces, estaba condicionado por prejuicios y apariencias, se sentó en el borde de la cama, las manos entrelazadas. Con calma. Afuera, la noche seguía viva. El tráfico murmuraba en la avenida La Paz, y en la distancia se escuchaba el eco grave de un tren cruzando la zona industrial. Pero dentro de la suite, el aire se sentía pesado, cargado, como si la habitación aún contuviera la tensión del vestíbulo. A un golpe suave, en la puerta en servicio a la habitación, un joven entró con un expreso recién preparado, una nota de disculpa firmada por el jefe de cocina y una oferta para enviarle un terapeuta de masajes, cortesía de la casa.
A Laura lo agradeció con un tono amable. Luego cerró la puerta, regresó a sentarse y tomó un sorbo lento de su café, mirando las luces titilantes de la ciudad a través del ventanal. Podía sentirlo, algo estaba cambiando, no solo en este hotel, sino en ella misma. Algo iba a transformarse a las 6:30 en punto de la mañana. Laura descendió en el ascensor, ahora no como huésped, sino como CEO. Su traje gris oscuro estaba impecable, combinado con una blusa marfil, y sus tacones resonaban con autoridad en cada paso. En sus ojos había una concentración silenciosa que nadie osaba interrumpir en el vestíbulo. Apenas animado por salidas tempranas y carreras hacia el café, se detuvo en seco al verla aparecer. El personal giró la cabeza, las conversaciones se silenciaron. Incluso el barista del pequeño kiosco detuvo su mano a medio servir. Ernesto y Marco la esperaban cerca de la chimenea, con 3 carpetas llenas de documentos y 2 tazas de café que seguían intactas. Parecían hombres que no habían dormido, y probablemente no lo habían hecho. A Laura lo saludó con un leve asentimiento y caminó directamente hacia la pequeña sala de conferencias ejecutiva, pasando frente al mostrador del conserje sin detenerse. Ernesto la siguió de inmediato. Marco mantuvo el paso detrás de él dentro de la sala. Sentados rígidamente estaban Julio Ramírez, la recepcionista, cuya placa ahora claramente leía Laura Mendoza, y una mujer de RRH que se presentó con un simple Marta de corporativo. Su bloc de notas ya estaba abierto. A Laura no se sentó al principio. Permaneció de pie en la cabecera de la mesa, los brazos cruzados, mientras el silencio llenaba el espacio como una losa. Finalmente habló. Su voz, baja pero firme. ¿Alguien quiere explicar lo que ocurrió anoche desde su perspectiva? Laura Mendoza bajó la mirada de inmediato. Julio se aclaró la garganta, pero ninguna palabra salió de sus labios. Laura Quintana esperó con paciencia. Al cabo de unos segundos, Laura Mendoza murmuró: solo, no pensé que usted fuera queer. No imaginaste que alguien como yo pudiera ser dueña del edificio, completó Laura Quintana, tranquila, sin dureza en el tono. Laura Mendoza asintió, avergonzada. ¿En algún momento fui grosera contigo?, preguntó Quintana. La recepcionista negó con la cabeza, apenas audible. No, señora, fui yo quien levantó la voz. No amenacé a nadie, pero... Su voz era apenas un susurro. Laura Quintana respiró hondo, despacio, y se volvió hacia Marta. No necesito que esto se convierta en un castigo ejemplar, pero sí necesito responsabilidad. A Marta asintió sin dudar. Entendido. A Marco intervino. De inmediato, estamos listos para emitir un informe formal. Laura Mendoza será retirada temporalmente de la rotación de recepción hasta que complete la recertificación. Julio quedará bajo revisión administrativa, pendiente de más entrevistas. A Laura Quintana asintió una vez y finalmente se sentó. Se giró hacia la joven recepcionista nuevamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 4 meses, respondió Laura Mendoza, bajando la mirada. ¿Y en ese tiempo, alguna vez te has detenido a pensar quién construyó este hotel? ¿De dónde vino realmente? Laura titubeó antes de contestar. Supuse que era propiedad de alguna corporación grande o un grupo de inversionistas, algo así. A Laura Quintana dejó que el silencio se asentara antes de continuar. ¿Sabes cuántas propiedades he construido en este país? La recepcionista negó con un leve movimiento de cabeza. 17, dijo Quintana con calma. Desde Monterrey hasta Mérida, cada una diseñada con una idea clara: hacer el lujo accesible, convertir el servicio en algo verdaderamente humano. Creé esta marca porque estaba cansada de ser tratada como una sombra. Así que dime, ¿por qué, cuando camino en mi propio vestíbulo, sigo siendo invisible para quienes trabajan bajo mi nombre? La pregunta no llevaba ira. Estaba cargada de cansancio, de honestidad cruda, de un peso que no necesitaba alzar la voz para sentirse. Laura Mendoza parecía encogerse en su silla, queriendo desaparecer. Julio Ramírez permanecía con la mirada fija al frente, el rostro ruborizado. A Marco Ruiz intervino con tono serio. Ya redactamos un memorando que se enviará hoy a todas las propiedades Quintana. Capacitación obligatoria en inclusión para cada empleado, sin excepciones. Laura Quintana lo miró fijamente. Asegúrate de que no sea solo otra lista para marcar. No quiero gente memorizando frases. Quiero que entiendan cómo se ve el respeto cuando creen que nadie los está observando en Ernesto. Fuentes habló finalmente,
Con voz firme, lo haremos real. Laura Quintana se puso de pie. La reunión había terminado al salir de la sala de conferencias. El vestíbulo parecía acomodarse instintivamente. El personal se movía con rapidez. Algunos asintieron nerviosamente, pero ella no devolvió el gesto. Todavía no. No es interesada en cortesías fingidas. Buscaba un cambio verdadero. Sin embargo, antes de abandonar el hotel, había una conversación más que necesitaba tener. Y no tenía nada que ver con políticas corporativas. Esperó a que la prisa matutina disminuyera. No por dramatismo, sino porque quería un momento en el que no hubiera distracciones, sin teléfonos sonando, sin sonrisas impostadas hacia huéspedes. Solo silencio y verdad. La encontró en la sala de personal, detrás de la barra de café. Laura Mendoza, sentada sola en una mesa angosta, con un muffin de arándanos a medio comer y su teléfono boca abajo. Parecía no haber dormido mucho. Laura Quintana no envió a nadie a buscarla. Entró ella misma en la recepcionista. Se levantó tan rápido que casi volcó su vaso de jugo. Relájate, dijo Quintana, tirando suavemente de la silla frente a ella. Solo quiero hablar. Sí, señora, balbuceó Laura. Olvida el señora, respondió Quintana con suavidad. Esto no es una audiencia. Laura asintió. Los ojos bajos permanecieron en silencio un instante. El murmullo del refrigerador y el tenue zumbido de las luces llenaban el espacio. Entonces, Quintana habló. ¿Alguna vez trabajaste en un lugar donde te sentiste pequeña? Laura parpadeó, alzando la vista. Sí, la mayor parte del tiempo. Cuéntame. Laura respiró hondo antes de responder. Trabajé un año en un restaurante junto a la carretera a Toluca. Usaba un gorro de papel todos los días. Los me gritaban en cada turno. Algunos clientes nunca dejaban propina, otros me decían niña, aunque ya tenía 27 años. Me sentí invisible casi siempre. Laura Quintana se recargó en la silla. Entonces, ¿sabes lo que es ser ignorada? Sí, dijo Laura Mendoza, con un hilo de voz. Entonces, ayúdame a entender algo. Su tono seguía parejo, sin elevarse. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos anoche y decidir que yo no pertenecía? Aquí, el silencio no estaba vacío, estaba lleno de culpa, de una comprensión tardía que se asentaba con peso. No lo sé, murmuró Laura, con la voz quebrada. No quise, es solo que, cuando entró, pensé que tal vez estaba perdida, o esperando a alguien. Usted no parecía. Se detuvo. No parecía. ¿Qué? Insistió Quintana. Laura bajó la mirada. Como la clase de persona que es dueña de hoteles. Quintana no se inmutó. ¿Y cómo se ve esa clase de persona, según tú? Laura no respondió. Ese es el verdadero problema, dijo Quintana. Tranquila, la gente tiene una imagen fija. En la cabeza un pulcro, probablemente hombre, probablemente mayo R, definitivamente no yo. Esa imagen no vive solo en tu mente. Afecta decisiones, da forma a comportamientos. Lo siento, dijo Laura Mendoza en voz muy baja. Sé que no basta, pero lo siento. Quintana asintió lentamente. Es un comienzo, pero no estoy aquí para buscar tu culpa. Vine porque quiero que me veas, no como tu jefa, no como una amenaza, sino como una persona. Laura la miró, confundida. Yo fui tú una vez, continuó Quintana. Empecé como recepcionista. Me confundieron con personal de limpieza tantas veces que perdí la cuenta. Me decían cariño, mi niña, como si no fuera yo quien mantenía todo funcionando. Cada día tenía que elegir entre pelear o dejarlo pasar. Y cuando por fin llegué a la sala de juntas, me prometí a mí misma que construiría lugares donde personas como tú pudieran crecer a los ojos de Laura. Se abrieron sorprendidos. Realmente empezó como recepcionista. Quintana sonrió. En San Andrés, mi primer jefe me dijo que hablaba demasiado educado para contestar teléfonos y me movió a auditoría nocturna. Así empezó todo. En Laura casi rió. Eso es increíble. No debería serlo, dijo Quintana con suavidad. Debería ser normal. Se puso de pie. No necesito que seas perfecta, pero sí consciente. Cada huésped que cruza esa puerta, viejo, joven, con o sin traje caro, merece dignidad. Empieza por ahí, y nunca tendrás que recuperarte de momentos como el de anoche. Laura Mendoza se levantó también. Gracias por hablar conmigo, lo digo en serio. En Quintana asintió una sola vez antes de salir, dejando a la joven en la pequeña sala. Pero mientras cruzaba de nuevo la puerta del salón, algo en su pecho se sentía más liviano. El mensaje había llegado a donde debía llegar a media mañana. El ritmo del Hotel Real Encino había vuelto, al menos en apariencia. Los huéspedes arrastraban maletas
sobre las baldosas brillantes. Las tazas de café tintineaban suavemente en el bar, y una familia preguntaba por zoológicos cercanos. El mundo seguía como si nada hubiera pasado, pero dentro de la oficina de administración, el ambiente era otro. Ernesto Fuentes estaba de pie junto a la ventana, observando a los valets maniobrar autos en la entrada principal. Marco Ruiz tecleaba en su portátil, redactando el memorando oficial para todas las sedes. Marta, la encargada de recursos humanos, revisaba nuevos módulos de capacitación con expresión severa. Ann, en el centro de todo. Laura Quintana hojeaba una pila de evaluaciones, archivos de personal marcados para revisión. Ann no estaba enojada. Está precisa, meticulosa. No estoy aquí para castigar, dijo en voz alta, revisando un informe. Estoy aquí para prevenir que se repita, intervino Marco, levantando la vista. Estamos ajustando el proceso de entrevistas para recepción. No solo evaluaremos habilidades, también empatía, patrones de conducta y prejuicios. Bien, respondió Quintana, golpeando suavemente el escritorio con el bolígrafo. En la rotación, el próximo trimestre, apareceré en propiedades aleatorias, igual que aquí. Ana Ernesto alzó una ceja. ¿Quieres ser una huésped secreta? No secreta, respondió ella. Anónima, hasta que deje de serlo. Marco sonrió. Eso va a poner a mucha gente nerviosa. Mejor, replicó Quintana, aunque lo sientan. El verdadero trabajo no viene con advertencias, se impuso Dipay, deslizando los papeles dentro de una carpeta. Tengan lista la nueva capacitación para LV. Incluyan módulos con historias reales de huéspedes. Nada de guiones falsos. Quiero palabras verdaderas, humanas. Considérelo hecho, asintió Ernesto. Laura Quintana salió de la oficina y volvió al vestíbulo. Se detuvo cerca del mostrador de recepción, donde un nuevo agente había tomado el relevo. Él le sonrió de inmediato, con respeto sincero, como quien entiende que no todos los trajes son iguales. En ella devolvió el leve asentimiento, luego recorrió el vestíbulo con la mirada. Todo parecía tranquilo en la superficie, pero podía sentirlo, como un pulso oculto en pequeñas grietas, formándose en viejos hábitos. Y así es como empieza el cambio verdadero, no con comunicados de prensa, ni con disculpas ensayadas, sino con correcciones silenciosas, repetidas hasta que se vuelven parte de la rutina. Se dirigió al ascensor, regresando al piso superior, para recoger sus cosas. Su vuelo no salía hasta la tarde. Había tiempo en cuando las puertas se abrieron en el piso 12. Salió, sus tacones resonando suavemente contra la alfombra mullida. El pasillo olía a sábanas recién cambiadas y un tenue aroma cítrico. La puerta de su suite estaba apenas entreabierta. La limpieza debía haber terminado. Su bolso estaba empacado, cerrado con precisión. El portátil descansaba sobre el escritorio, con el cargador cuidadosamente enrollado. Todo estaba en orden, salvo por un detalle: una nota doblada en la mesita. De noche la tomó y la abrió. Señora Quintana, gracias por su paciencia. Firmado. Laura no era elegante, ni iba dentro de un sobre. Solo un papel de bloc rayado con una caligrafía aplicada, pero significaba más que cualquier disculpa corporativa. Cuidadosamente redactada, a Laura Quintana la dobló una vez y la guardó. En su bolso navajo, un coche la esperaba. Cuando salió por el vestíbulo, el mismo portero de la noche anterior le abrió la puerta con intención deliberada. Buen viaje, señora Quintana, dijo con calidez genuina. Esperamos verla de nuevo pronto. Ella sonrió apenas. Lo harán. Mientras el coche se alejaba de la acera, no miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo, porque había dejado algo más pesado que cualquier equipaje en el peso de ser juzgada erróneamente. El dolor silencioso de tener que explicar su propio valor. Lo que lo reemplazó era mejor en una semilla de comprensión, incomodidad, crecimiento, no solo para ellos, tal vez también para ella misma, Ann. Pero todavía quedaba una última cosa que quería decir: no al hotel. Ese mensaje estaba destinado a cualquiera que alguna vez hubiera tenido que pararse en una habitación y demostrar que pertenecía allí. El trayecto al aeropuerto fue tranquilo, sin conversación del conductor, sin música en la radio, solo el suave murmullo de los neumáticos sobre el asfalto y el parpadeo ocasional de las luces de giro. Laura Quintana se sentó en el asiento trasero, una mano descansando sobre su bolso y la otra sosteniendo la nota doblada de Laura Mendoza. No la volvió a leer, pero estaba allí como un recordatorio tangible, como una prueba silenciosa de que la noche anterior no había sido en vano. Miró por la ventanilla en filas de edificios de ladrillo, gasolineras de esquina,
carteles descoloridos, de talleres y panaderías de barrio. No era donde planeaba estar esa semana, y sin embargo, tal vez estaba destinada a estar ahí. No por la reunión de la junta, no por negocios, sino por esa conversación que la verdad es que ya no le sorprendían. Esas cosas. No estaba enojada de que ocurrieran. Estaba cansada de que siguieran ocurriendo. Cansada de que el valor se midiera por suposiciones. Cansada de lo rápido que la gente te encasilla sin hacer una sola pregunta. Cansada de tener que decir en voz alta cosas que nunca debería tener que explicar. ¿Ansí? Esto es mío. Sí. Lo construí. Sí. Merezco estar aquí, Annie. Sin embargo, no estaba amargada. Eso es lo que muchos no entendían. En Laura Quintana no cargaba amargura, cargaba memoria, y la memoria, bien usada, podía ser poderosa cuando los letreros del aeropuerto comenzaron a aparecer. Pensó en su yo más joven, aquella chica trabajando turnos nocturnos en hoteles de presupuesto bajo, con uniformes rígidos, sin maquillaje, sin reconocimiento, solo con impulso, solo con la fe de que algún día construiría algo que nadie podría arrebatarle, y lo hizo, pero entendía ahora que los edificios no eran suficientes, porque incluso con 17 propiedades y un equipo entero reportándole, siempre habría quienes se negaran a verla, así que se aseguraba de verse a sí misma, con claridad, sin disculpas, y entraba de todos modos, se mantenía firme, hablaba con precisión, nunca pedía permiso, actuaba como si cada puerta ya fuera suya. Laura Quintana descendió del coche, tomó su bolso y asintió al conductor. No se necesitaron más palabras dentro de la terminal. La gente se movía apresurada, con vasos de café en una mano y maletas con ruedas en la otra. Los anuncios metálicos rebotaban en los altavoces del techo. Ella caminó en silencio, casi invisible entre extraños apurados. Pero en su pecho algo se acomodó. Había tomado un momento de humillación y lo había convertido en un espejo. Uno que obligaba a todos en ese hotel a mirarse y ver quiénes eran realmente en los espejos. No mienten. Esperaba que Laura Mendoza creciera con ello. Esperaba que Julio Ramírez aprendiera. Esperaba que Marco Ruiz y Ernesto Fuentes cumplieran cada promesa hecha en esa oficina. Pero, si no lo hacían, ella seguiría de pie. Siempre lo había estado Ann, porque la dignidad no es algo que alguien te otorga, es algo que nunca entregas. Y para cualquiera que estuviera mirando, cualquiera que estuviera escuchando, para cualquiera que alguna vez hubiera sido descartado, puesto en duda o tratado como si no importara, Laura Quintana tenía una última cosa que decir: no. Tienes que gritar para ser escuchado. Solo tienes que saber quién eres y caminar como tal cada vez. Deja que se sientan incómodos, deja que aprendan, deja que se pregunten cómo no lo vieron, y cuando finalmente te vean, asegúrate de que nunca lo olviden.